Hola compañeros, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz y llegó la época deseada. Vamos a empezar a criar. Este vídeo está un poco retrasado porque nosotros vamos más adelantados de lo que vamos a seguir diciendo, pero yo tengo que dejar constancia en el canal este primer año de lo que hacemos, ¿vale? Entonces, como no hemos podido hacer los vídeos antes, voy a empezar a decir dónde nos quedamos, aunque el aviario va un poquitín adelantado, ya lo veréis. Entonces, nos quedamos que aún teníamos los machos solos, ¿vale? Los machos solos habían pasado, estaban subiendo de horas, de 13 a 14, y bueno, llegamos a las 14 horas. El día 28 de enero, los machos llegaron a las 14 horas, ¿vale? De luz. Nosotros, a partir del día 1 de febrero, abrimos la puerta que tenemos en la parte de atrás que separa a los machos de las hembras, para que las hembras ya escucharan más a los machos y tuvieran la luz que les daba a los pájaros, ¿vale? También encendimos la luz de LED de esas 16 jaulas que tenemos en aquella parte, ¿vale? Y ahora os explicaré. Coge el móvil, José. Mirad cómo lo hicimos. Da la vuelta para acá. Mira, para que lo vean. ¿Ves? Cuando los machos llegaron a las 14 horas, nosotros teníamos esa habitación sin luz. La teníamos así cerrada. ¿Vale? Solo estaba abierto durante el día, cuando la luz de las ventanas daba. Cuando los machos llegaron a 14 horas, nosotros abrimos aquí para que las hembras tuvieran luz y dimos la luz de estas 16 jaulas de LED de cría. No las de arriba, sino esas. Eso lo hicimos el día 1 de febrero. El 2 y el 3 estuvieron con esa iluminación de más y ya con las horas contadas del día, aunque un poco más en penumbra porque aún no habíamos encendido la luz. Y el día 4 de febrero empezamos la cría. El día 4 encendimos la luz de aquella habitación, tanto el tubo como la bombilla, ¿vale? Y ya empezamos a coger hembras. Esto es lo que mucha gente pregunta. Nosotros empezamos a coger las hembras que teníamos directamente en la voladera y que llevaban solo 2 o 3 días recibiendo luz, ¿vale? Hicimos eso porque las hembras, aunque no estaban recibiendo la cantidad de horas por la ventana, ya estaban preparadas. Se notaban las barrigas ovaladas, ¿vale? Se notaba que la hembra ya tenía su culo recto, ¿vale? Y su cloaca recta, ¿vale? Cuando la hembra tiene el culo ya redondo es que ya está preparada, ¿vale? Entonces nosotros el día 4 empezamos a coger hembras y a meterlas a su jaula de cría. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestras jaulas de cría, como todo el mundo, ¿vale? Marcadas, 1, 2, 3, 4, ¿vale? 5. Y aquí tenemos puesto la anilla de la hembra. Entonces, independientemente de si hay macho o no hay macho, nosotros la hembra la cogemos y la ponemos a la jaula. Si coincide que, por ejemplo, como es el caso, en la 1 y en la 2 va el mismo macho y el macho está aquí, ¿vale? Nosotros metemos la hembra igual aquí. Y metemos esta hembra también aquí. Esta hembra está con el macho directamente. No separamos ninguna pareja. Nosotros no hacemos como lo hace mucha gente, que separa 2 bebederos, 2 comederos, macho y hembra que se vean. No. Nosotros directamente las hembras de la voladera, con 4 o 5 días ya de luz, las metemos directamente en su sitio. Si una pareja se pelea mucho, hay que separarla. Pero tiene que ser una cosa excesiva. Y tiene que ser a partir del segundo día. El primer día es normal que algunas parejas riñan. Si a partir del segundo día que los hemos puesto notamos parejas que tienen peleas agresivas, las separamos. Pero no lo hacemos de forma generalizada, ¿vale? Eso es lo primero. Cuando nosotros metemos la hembra en su sitio, cuando coincide con la pareja,
automáticamente, en este caso, el 4 por la tarde tuvimos que poner muchos nidos ya. El mismo día 4 por la tarde notábamos que tuvimos que poner nidos. El día 5 de febrero ya estaban todos los nidos puestos, ¿vale? Con el nido y su pelo. Habían hembras con macho y hembras sin macho. Ahora explicaremos cómo actuamos en ese tema. Cosas a tener en cuenta cuando se hace de esta forma. Cuando el manejo es coger la hembra y meter directamente al sitio. Cuando hay los primeros días que las parejas están haciendo, hay que intentar evitar poner comidas blandas. ¿Vale? Hay que evitar poner comidas blandas. Además de... Enfoca aquí, José, un poquito, dobla un poquitín. Además de evitar poner comida blanda para que la pareja no se pegue mientras está haciendo la pareja, ¿vale? Los primeros 3 o 4 días hasta que la hembra tiene el nido hecho, no se pone comida blanda, ni germinado, ni polentina, ni nada. Se deja con lo que estaba, porque si ponemos cualquier tipo de comida, los pájaros pueden presentar dominancia, sobre todo si el macho ya estaba en la jaula, ¿vale? Entonces no se pone comida blanda hasta que la pareja esté bien hecha. Eso suele ser pues cuando la hembra hace el nido o antes de poner el primer huevo, ¿vale? Más o menos ya está hecha. Lo segundo, cuando nosotros ponemos el nido y ponemos el pelo, ¿vale? Quitamos la bizcochera, ¿vale? Por ejemplo, no, aquí le voy a decir, cuando esta hembra está haciendo, antes de hacer le hemos puesto el nido, que la bizcochera siempre está ahí, nosotros se la quitamos. ¿Por qué quitamos la bizcochera? Primero, porque no vamos a dar comida blanda, que ya hemos dicho por qué. Y segundo, es que si dejamos la bizcochera en ese sitio, estamos incitando a la hembra a que realice el nido en la bizcochera. Porque esta parte de aquí, aunque parezca que no, las hembras les llama mucho, porque la luz del techo les da mucho. Entonces las hembras prefieren hacer los nidos en esta parte, ¿vale? Más que en el fondo. Entonces aquí solo se cría donde yo digo. Y como donde yo digo es en la parte derecha de la jaula, ahí es donde va a criar la hembra. Entonces, para evitar indicios a la hembra a realizar un nido erróneo o creer que lo puede hacer en otro sitio, se le quita la bizcochera. Eso es un paso a seguir. El segundo, el primero es no dar a la pareja alimento blando mientras se está construyendo, que eso viene a ser a partir del 4º o 5º día, ya se puede poner germinado, ¿vale? La polentina, mientras la pareja se está haciendo, ya se deja de dar. No se da polentina desde que se empareja hasta que nace el primer pollo. Hasta que nacen los pollos del primer día no se da polentina. Solo germinado a partir de que se pone la pareja. A partir de los 4 o 5 días solo se dará 1 o 2 días a la semana. Y simplemente para que el mero hecho de que ellos los dos coman y el macho le dé a la hembra, incite un poquitín más a favorecer la pisa del celo, ¿vale? Sobre el celo. O sea, que la pisa sea efectiva. Que la alimentación del macho a la hembra implique un cortejo más bonito, ¿vale? Pero nada más, solo por eso. Solo por eso. Y una vez hecha la pareja, si cuando nosotros tenemos una pareja que está con el nido hecho a punto de poner, metemos comida blanda y hay peleas territoriales por la alimentación, si el macho y la hembra no se portan bien y se dan el pico y comen, es preferible no darles de comer. No darles de comer porque seguramente si les dejamos la comida así, nos saldrán los huevos sin pisar. O el macho se calentará mucho con la hembra y romperá huevos, romperá nido y todo, ¿vale? Hay que facilitar esa labor. Parece una tontería, pero es súper importante. Los primeros 4 o 5 días mientras la pareja se está haciendo, no ponemos alimentos blandos. A partir de que emparejamos, quitamos la polentina hasta que nazcan los pollos. Quitamos la bizcochera para no incitar a la hembra a hacer el nido donde no toca, ¿vale? Esos son los pasos que nosotros seguimos a la hora de emparejar. Vale, compañeros, con esto vamos a acabar este vídeo, porque no quiero mezclar cosas, ¿vale? En este vídeo dejamos constancia de cómo emparejamos nosotros directamente. Cogemos la hembra y metemos la hembra al sitio. A la hembra que no tiene macho también le ponemos el nido, pero eso ya será para otro vídeo. Un saludo, compañeros.